con Google Maps puedes llegar a donde quieras y de una manera muy económica. Incluso hay una opción donde te dice, o sea, te hace señales de flechas, mira. Me ahorré un total de $170, aproximadamente 3,400 pesos más o menos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaba muy preocupado, muy angustiado porque no puedo llegar a mi destino, banda. Me desperté a las 7 de la mañana para llegar temprano a Los Ángeles. Son actualmente las 11:40 de la mañana y todavía no me voy, güey. Déjenme les cuento un poquito más de cerca. La primera opción era irme en tren, un tren que es de 2 pisos, muy padre, muy cool. Se hace aproximadamente 3 horas desde San Diego a Los Ángeles. Llegué a la central, llegué a tiempo, me perdí en encontrar donde se vendían los tickets y todo el rollo. Me tardé unos 20 minutos hasta que como medio no entendí qué rollo. Yo vi el tren, nomás no se movía el tren. Luego una chica estaba batallando por ahí, le hacían falta $4, se los presté. Bueno, pues se los regalé, ¿verdad? Y por suerte hablaba español y le pregunté, oye, ¿vas para Los Ángeles? Me dijo, Simón. Le dije, ¿cómo le hago? Ya medio me explicó, pero me dijo que el tren salía hasta las 3 de la tarde. Entonces dije, no, ya no llego. Mi vuelo sale a las 6:45 de la tarde. Tengo que estar en el aeropuerto a más tardar a las 4:30. A las 4:30 yo tengo que estar ahí. Antes de todo esto, publiqué en Instagram lo siguiente. Ay, disculpen la cara de dormido por el filtro de chaparro, bandita. Todo este viaje va a ser una aventura y estoy viendo cómo irme al aeropuerto de Los Ángeles. Estoy en San Diego, tengo estas dos opciones. La primera es en tren, que es la que pensaba tomar desde un principio, pero ahorita en la mañana me salió esta otra, que es en un bus. Pero me resulta muy raro que parece que pasa por el medio del agua, güey. La neta está muy curioso. ¿Alguien sabe cuál será la mejor opción? Igual en las dos llego bien, se supone, llego bien. Como ya les conté todo lo que ya sucedió, no entré, no pasé, un rollote, bueno, no supe qué onda, pues agarré un Uber de allá para venirme a esta zona, que también hay una estación de trenes aquí a mis espaldas. Y también, además de los trenes que van pasando por ahí, también hay una zona como de autobuses. Entonces yo dije, pues va a ser por aquí. Pero a mí me dejaron del otro lado, banda, es que me están dejando siempre del otro lado. Por ahí hay un túnel donde tuve que entrar, pasar y pues ya estoy de este lado. La verdad no había sacado la cámara, no había documentado todo lo que ha pasado porque yo estoy preocupado por llegar al aeropuerto de Los Ángeles y agarrar mi vuelo a Japón. Esa es la prioridad. Ya habrá tiempo para grabar allá y no había sacado la cámara por eso. Ya hasta ahorita que ya tengo mi ticket, ya veo a toda la gente esperando, dije, ok, ya tengo el tiempecito para sacar la cámara y contarles todo lo que pasó. Les estoy documentando todo por Instagram para que me sigan en Instagram, gente, en tiempo real. De igual manera les dejo las historias que he grabado desde que llegué a la estación de tren hasta que ya estoy por acá. Esto fue un resumen de lo que pasó pues en mis historias. Actualización, amigos, no nos vamos a poder ir en tren porque no sé, como que sí, yo creo por lo que veo donde estoy que como que no mucha gente lo suele usar. Entonces si va muy poquita gente, yo creo que no mandan la ruta, literal ese es el tren. Me hace falta viajar más, no encontraba qué onda. Fui allá a preguntar hasta por allá y pues ahí está la estación y todo el rollo y ya se empezaron a llegar personas aquí, me echaron la mano, medio nos comunicamos, les dije cómo compraron el ticket, ya me explicaron en la página web, tenía que comprarlo online. Ya lo compré. Sí, por fin llegó el que quería. Se llama Flexbus. Muchas gracias a la señora que está saliendo en pantalla, la verdad, sin que se dé cuenta, porque me ayudó a comprar el boleto. A saber que tenía que comprarlo en línea y todo el rollo, me echó la manita. Sin ella, a lo mejor me tenía que pagar $300 en un pinche Uber. Pero la señora, no sé de qué país sea, la verdad, pero escucha medio raro su idioma. Es la que me echó la mano para poder irnos en esto, por fin. Y vamos para LA, viejo. Como si me fuera de Guadalajara para mi ranchito en Michoacán, viejo, mira. Un bus. Vamos a llevarnos esto arriba y vamos a dejar esto. Bueno, amigos, pues ya vamos en camino. Como pueden observar, el freeway rumbo a Los Ángeles. La verdad es que ya no piden que te pongas cubrebocas, la neta, pero una que otra persona todavía se lo pone. Yo la verdad es que quiero prevenir cualquier cosita antes de llegar a Japón. Ya llegando a Japón, ya. A ver, aquí en Estados Unidos sí ya es de plano nada, banda. Acabo de hacer mi check-in, mi primer check-in de mi primer vuelo, que es de Los Ángeles a Honolulu, Hawái. Creo que ya les había dicho, tengo escala en Hawái de toda la noche, no sé qué voy a hacer, pero primero llegamos a Hawái, ya tengo el check-in, ya está todo perfecto. Es un vuelo hasta cierto punto cuenta como nacional porque Hawái pertenece a Estados Unidos y no te piden nada, o sea, ya no piden nada, banda. Me sorprende bien loco, o sea, no te piden ni vacuna, ni prueba, nada.
Puedes ir a Hawái desde Estados Unidos sin nada. Qué loco, ¿no? Pues como si fuera un vuelo nacional, la verdad, tiene mucho sentido. Así que pues vamos a poner unos audífonos, escuchar un poquito de música. Estoy un poco agüitado porque pues yo quería editar un video ahorita, pues en el tren hubiera estado cómodo. Pero pues aquí sí no está muy cómodo que digamos. Nos vemos en Los Ángeles de Ríos. Estamos ya en Los Ángeles, chavalones. Ya estoy más tranquilo con mis tiempos y todo. Ya puedo pensar en comer porque de todo el rollo que estoy haciendo, mi tiempo me dio... Bueno, sí tenía tiempo, la verdad, pero no me di el tiempo de comer, de desayunar o algo porque pues estaba con todo ese rollo. Por algo dije en la noche en el stream, me tengo que pedir algo de comer porque mañana no sé qué onda. Cené bastante tarde, como a las 12 y media de la madrugada. Así que ya estamos aquí en Los Ángeles. El aeropuerto marca que está a 30 minutos en coche. Son las 2:20, así que tengo una hora exacta para buscar qué comer. De tiempo estamos sobrados, así que ya tranquilos, vamos a comer algo ahora sí. Me iba a pedir un Uber, la neta, para terminar el viaje y ya llegar al aeropuerto, y ir allí al In-N-Out que tenemos a un lado. Ayer comí In-N-Out también, pero pues es que soy bien fan de In-N-Out y pocas veces vengo a Estados Unidos. Si se preguntan cómo me he estado moviendo, bueno, el día de hoy, todo siempre Google Maps, banda. Memo es el que mejor sabe usar Google Maps. Yo creo que en Google Maps hay como un rango, ¿no? Como unos niveles. Primero, saber Google Maps, dirección donde está, perfecto. Segundo nivel, aprender a usarlo de copiloto o en carretera. Muchas veces es como que dicen, en esta te sales y no te tenías que salir en esa. O es como de, y era la calle pasada donde me tenía que salir y no me salí. Ese es como el siguiente nivel, ya como avanzado, ¿no? Como, sabes usar Google Maps, perro. Pero el nivel master de masters es poder usar Google Maps y ir a cualquier lugar en cualquier parte del mundo. A lo mejor puede haber otro intermedio como en el que estoy yo ahorita, pero el nivel de Memo es con Google Maps puedes llegar a donde quieras y de una manera muy económica. Para terminar este video, gente, quiero decirles cuánto me gasté en el transporte que yo usé. Muy mal de mi parte al principio usar Uber, porque creo que todo debía haberlo hecho de esta manera, usando el transporte público de Estados Unidos. Es eficiente, es económico. Obviamente llegaría más rápido si hubiera usado solamente Uber, pero vamos a ver también si sale mejor económicamente. Llegando al aeropuerto vamos a ver en cuánto me hubiese salido un Uber desde donde estaba al aeropuerto de Los Ángeles, que es como regularmente lo hacen. Así se fue el Lunch y Yelty la vez pasada. Me conseguían un ride. El más barato que me conseguían de donde estaba al aeropuerto de Los Ángeles era de $300, o sea, pagar 6,000 pesos porque me llevaran al aeropuerto de Los Ángeles, pero creo que es demasiado. Y de esta manera pues me estoy ahorrando mucho. Y muy sencillo, amigos, lo voy a iniciar para que vean, ¿no? Aquí estoy, en el mapita. Buscamos Aeropuerto Internacional Los Ángeles. Cuando le das cómo llegar, tienes muchas opciones, ¿no? La primera que siempre sale es la de en coche. Hay que poner que queremos ir a Terminal 1, son 39 minutos. En moto no aparece, caminando son 4 horas 40. Pero este es el importante, manda, en camioncito o en tren. Y aquí te dice a qué hora sale, de dónde sale y todo el rollo. Entonces, por ejemplo, me puede salir en Lyft, que es como lo más usado acá, se usa creo que más que Uber, y sale en un promedio de $69.81. O sea, de $1,200 a $1,600 pesos ir de aquí al aeropuerto. Y lo que vamos a tomar nosotros nos sale a $9.75, casi $200 pesos. Entonces, de gastar $1,600 a $200 pesos, pues sale muchísimo mejor. Nada más por caminar unos pasos, y aquí donde estoy ahorita creo que es la central. Hay que checar bien cuál es el que vas a agarrar y todo. De igual manera, preguntando si llega a Roma y cualquier persona que veas, creo que los ubico así como de, ese es paisano, ¿habla español? Simón, y ya, oye, ¿cómo le hago para llegar acá? Siempre, gente, muy buena gente, todas las personas que les he preguntado de maravilla. Aunque sean gringos, también les he preguntado de, hello bro, I go to LA, it's here for my bus. Ahí medio lo que puedo dar a entender, ¿no? De muchos años he dicho que tengo que aprender inglés, pero hoy más que nada es una necesidad urgente. Y bien buena onda todos, la neta, pregunten, está. Incluso hay una opción donde te dice, o sea, te hace señales de flechas, mira. Si voy para allá dice que voy contrario, o sea que tengo que ir para acá y para acá. O sea, allí es la parada. De aquí y de aquí para allá, tengo que cruzar la calle. Qué loco, ¿no? Aunque de eso no hay que fiarse mucho, porque en teoría no me podría pasar así nada más. Como ven ahí en el suelo dice use the crosswalk, o sea, pásate por donde te debes de pasar y no por otro lado. Por algo están las bajaditas incluso para las maletas o para las sillas de ruedas. Y por aquí se baja. Y vámonos. Hi. For the airport? Tour is fine. I mean, Kev thought, I'm always sticking with it.
The baby's scandalous too. You wouldn't kiss and tell. What part of the game is that? You know? Thank you. Un buen joven ahí adelante me dijo pues qué tenía que hacer, que tenía que venir aquí, comprar el ticket, bien baboso. Ahí dice Lax Highway Ticket, 9,75 y creo que es este camioncito. Al parecer los únicos camioncitos que en Estados Unidos pagas así, pues ahí en el camión son los de las rutas chiquitas, pero como estoy agarrando puros medios específicos de rutas más largas, o sea que este va de aquí exactamente hasta el aeropuerto. O sea, este va a ser como otro camión como el que tomé de San Diego. Estamos a 35 minutos, yo creo que este camión se va a hacer unos 40, pero ya directito al aeropuerto. También dato curioso, casi en ningún lugar que pongas tarjeta de crédito en Estados Unidos nunca te pide PIN, nunca te pide la contraseña. Las tarjetas de crédito hay que tener cuidado porque acá no te pide PIN las de crédito regularmente. En muchos lados sí, pero en lugares, por ejemplo ahorita pues no. Igual por la cantidad, ¿no? Como es pequeña igual y no. No sé, la verdad que se da, pero da todo curioso. Si alguien sabe, déjalo en los comentarios. Algo sí, el aeropuerto de Los Ángeles es tremendamente grande. Es como una U, más o menos, o un cilindro, no sé, medio raro, pero está enorme. Una vez casi perdemos el vuelo y nos tocó correr como desde hasta allá la chingada, hasta el otro lado de allá. Hay que saber bien dónde te vas a bajar. Se me olvidó mi otra maletita, igual que mi maleta grande, pero la chiquita, y regularmente siempre metía la mochila de Stream ahí cuando viajaba. Y ahora traigo las dos mochilas y la verdad sí es algo incómodo. Estoy pensando seriamente en si cambiar todo lo de la mochila de Stream a esta mochila para ya nada más siempre cargar una, porque la verdad es que sí cabe. Es un mochilón, mi mochila favorita, marca recomendada por el Memo Hierbas. Mochilón, no, la neta, güey. Tiene un chingo de tiempo ya y parece nueva, está bien perrísima y aguanta todo. Caras, pero muy buenas. Y ya cambiarme full a esta otra mochila para los streams y traer ahí mismo la MacBook y pues prácticamente todo. Creo que estaría bien aquí traer todo en una sola mochila, porque igual cuando salga a streamear siempre me cambio de mochila. Lo voy a pensar seriamente en Japón, porque aquí sí caben más cosas, y ponle que para viajar sí le ponga aquí la Mac, unos cargadores, el dron y esas cosas, pero ya llegando a mi lugar de destino pues nada más saco eso, como la Mac, algunos cargadores, algunos cables, algunas cosillas que no suelo usar tan seguido, y ya me la llevo así a hacer streams. Y en esta sí tendría sin problemas tanto los streams y todo, y la cámara de vlogs. Creo que con esta me vendría mucho mejor ese rollo. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme en los comentarios. Ahora sí, es momento de hacer cuentas y ver cuánto me costó llegar desde San Isidro, California, que es donde me estaba quedando. Prácticamente es la frontera con Tijuana, hasta Los Ángeles. Pude haber economizado más, los primeros Ubers no debía haberlos pedido, y no vamos a contar el que me equivoqué donde llegué al tren y nos fuimos a otro lado. Ese no lo vamos a contar, nada más vamos a contar uno. Vamos a ponerle la mitad del otro como para cuadrar, y todo lo tengo en mis cargos de Apple Pay, que por cierto, banda, recomendadísimo Apple Pay. Yo no conocía Apple Pay, lo empecé a usar apenas hace 2 semanas, se los prometo. A la bestia, qué facilidad para pagar, pues prácticamente en cualquier lugar, comprar vuelos, pagar el estacionamiento, ahorita pagar el Uber, pagar pues todos los servicios, incluso el autobús que me trajo a Los Ángeles lo pagué con Apple Pay. Clic, tic, Face ID, pagado, güey. Yo luego tengo muchos problemas con que, ay, la tarjeta no me la acepta, ay, que la tarjeta digital y que la chingada, siempre es un pedo. No sé ustedes si usan tarjeta, pero para los que usamos tarjetas y tarjeta digital es un pedote, la neta. Primer Uber, 30, le vamos a sumar la mitad del otro, 35, y $1 que di de propina a mi compita porque se portó muy buena onda y me dijo dónde tomar el tren, 36. El que me llevó de San Diego a Los Ángeles, 30, 66, y el último 9 y cachito, no otros 10. $76 me gasté yo en venirme de Los Ángeles, $76 desde San Isidro, California, hasta el aeropuerto de Los Ángeles. Igual yo creo que el editor aquí les representó gráficamente cómo estuvo el rollo. Editor, te pones ahí la suma, por favor, no seas huevón. Y es la hora de la verdad. ¿Cuánto cuesta un Uber desde aquí hasta San Isidro? ¡Oh, la bestia, bro! Watchen eso, güey. No sé por qué puso los Uber Black. A ver, un Uber normal, ¿por qué el Black? Uber normal, $246, compitas. Pensé que estaba más caro, fíjate. Pensé que estaba más caro. 246 menos 76 es igual a, me ahorré un total de $170, aproximadamente 3,400 pesos más o menos. No, pues sí, güey. Con 3,400 pesos puedo hacer algo en Japón. ¿Me como algo rico? No, sí, claro que sí. Recomendación por esta ocasión: investiga el Google Maps. Cuando viajes, usa
El transporte público regularmente es bueno casi en cualquier lado. No importa si estás en Latinoamérica, hasta en México, tomar el metro, tomar el bus. Está padre, ¿sabes? Hay que saber también, creo que en todos lados por dónde moverse. Siempre pide recomendaciones a alguien que ya haya ido a ese lugar o a alguien que vive en ese lugar. Te va a ver muy bien. Así que bastante económico y muy bueno. Maletita documentada, me dijeron que me la entregan en Honolulu, Hawái. Ahí es donde tengo que recogerla, importante ese dato. Es la primera vez que voy a experimentar United. No estoy en el Premier, o sea, estoy en el económico, pero pues ahorita me paré aquí. Y con ellos no llego hasta Japón, ellos me dejan en Honolulu y vuelo de Honolulu a Japón con Nippon Airlines. Entonces este viaje voy a conocer 2 aerolíneas nuevas. Espero en los próximos videos para decirles qué tal están. Me llama mucho la atención la de Nippon, la verdad, la de Japón se me hace interesante. Y como les decía, banda, aquí estamos en United. Nunca había agarrado esta zona del aeropuerto, es la del final, es la última zona, es la 7ª. Cada zona pues depende a dónde vas, va cambiando. La 6 es la de Alaska Airlines, la que va pues para Alaska, para allá quiero suponer. Luego más para atrás estaban las asiáticas, que entraría la de Nippon, las de China, Corea y todas esas. Luego están las de los Emiratos Árabes, creo que es la 5. Así va como por regiones, hay una internacional que lleva a todos lados y están las mexicanas, Viva Aerobús, Volaris, Aeroméxico. Y hay que saber a dónde van, gente. La última vez que venimos a Los Ángeles, que creo que fue cuando fuimos a Las Vegas. No me acuerdo si fue el viaje de Las Vegas o fue cuando nada más venimos a Los Ángeles. No, hombre, que nos bajamos en una que no era, banda. Y vos, hagan de cuenta que nos bajamos como en la 6 y ocupábamos ir a la 2, güey. No. Corriendo íbamos el Checo Pérez y yo acá. Un saludito ahí al Rafa Díaz y al compita Luis, camaradas con los que he viajado para acá. Y no manches, mandaneta, hay que saber bien en cuál se van a bajar. Es muy importante. Me agrada mucho que yo nunca he usado United, pero su aplicación se ve como media nomás textitos y ya, no nada bonito, pero súper bien. Puse mi número de teléfono, me está llegando un mensaje de que acuérdate que tu vuelo es a esta hora, tu vuelo está en esta puerta, luego lo bloqueas y ahí dice que mi vuelo cambió a la puerta 80, ¿no? Y así te va actualizando tanto allí en el wallet como en mensaje. Qué eficiente en cuestión de notificaciones para no perderte, saber bien qué hacer. Como les enseñé en la pantallita, de allí están las indicaciones en dónde tienes que bajar y todo el rollo. Porque créanme, esa vez nosotros íbamos acá de que corriendo, ¡ah! Se nos va el vuelo, porque nos quedamos bien lejos, no tanto porque ya se nos iba el vuelo, sino porque sí teníamos que correr y caminar un chingo, pero demasiado, en serio demasiado. Quería ir por un In-N-Out, pero pues la verdad, a pesar de que hay un In-N-Out aquí, está bastante lejos y pues prefiero ver qué me encuentro de comer en el aeropuerto. Aunque eso sí, de momento yo creo que estaría bien dejar este video hasta aquí y empezar el siguiente conociendo Hawái, Honolulu. No sé qué va a pasar ahí, banda. Llego a este vuelo es cortito, es de 6 horas, bueno, cortito entre comillas, ¿verdad? Llego 10:40 más o menos, como a las 11 llego y mi vuelo a Japón sale a las 11 de la mañana, así que acompáñenme en esta aventura. Lo más seguro pues es que vaya a hacer directo y a hacer vlog, aunque creo que cuando esté viendo este video ya habrá pasado ese día. Gracias por acompañarme en una travesía más, bandita, neta, gracias por acompañarme en estas grandes aventuras. Y va empezando, va empezando, esto va empezando, todavía no llevamos nada. De mi parte sería todo, compitas. Como siempre ya saben, compren juegos en G2A, link acá abajo en la descripción de este video. Como siempre, juegos baratos. Gracias G2A por seguir patrocinándome, neta, pues gracias a G2A, pues por lo que seguimos pudiendo tener hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Y todo eso, importantísimo, claro, ustedes que compran juegos de G2A y que me siguen y ven mis videos, neta, los amo un chingo, los quiero demasiado. Ahora sin nada más que decir, gente, yo soy Akim y nos vemos en un siguiente video por Hawái. Qué chistoso. Adiós.